of heartbreak. I had to do it all the hard way. The hard way. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 170. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 16 de septiembre de 2023. Saludos de muy grande afecto a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua castellana, la lengua española más universal. Se ha de decir, en fin, según abrió en toma de pantalla, ya habréis observado, pudisteis haber observado, que hay una silla vacía. Esta silla vacía espera a nuestro contertulio habitual, a mi partener del programa, Emilio Saldaña, que hoy, por circunstancias personales, no pudo llegar a cuenta horaria de vida. Pero tal vez lo haga, espero que sí, y en fin, tan pronto como tenga oportunidad, se incorporará. Ojalá sea posible. Por lo demás, por honrar simbólicamente su memoria, con gratitud y reconocimiento, dígase que hace unos días falleció María Jiménez, cantante de racialidad gestual tan singular y personal como atractiva, dueña de una voz a ratos rota y cortante y seca y dominante y siempre sensual, sexual, provocadora, excitante. Hoy no será posible, pero a ver si el próximo sábado conseguimos ofrecer imágenes de alguna de sus actuaciones a cuyo otra vez pueda confirmarse cuanto acabo de decir. Más aún, confirmar, si cabe, lo que escribió Rosa Belmonte en su columna de ABC con motivo del fallecimiento, claro, de María Jiménez. Una de cuyas frases me voy a permitir reproducir ahora porque es de un valor descriptivo a mis ojos del todo exacto en cuanto a lo que representaba, lo que transmitía María Jiménez en sus actuaciones. Y además, desde siempre. Esto escribió Rosa Belmonte con lacónica literalidad. Cantar con el coño. Es imposible decirlo mejor. A María Jiménez había que escucharla, había que verla, había que olerla. Se acabó, pero ya es eterna con todas las consecuencias. Y bien, hoy vamos a cumplir en conversación la segunda parte del programa que habíamos comprometido la semana anterior, a propósito de la delicada situación política de España con las consecuencias económicas a día de hoy y en previsión de futuro inmediato, unas y otras, las de carácter político y las de traza
económica. Nos acompañará, espero que sí, de un momento a otro, a ver si llega Emilio Saldaña, como es mejor costumbre, pero naturalmente es nuestro invitado, como lo fue la semana anterior, Miguel García Corral, economista, invitado habitual, por otra parte, en este programa Crisol de Cultura y observador interesado en la vida política cotidiana. Así que, bienvenido Miguel, un placer recibirte. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, pues, en fin, vamos a ver si Emilio se presenta de un momento a otro, pero entre tanto nosotros vamos a abrir conversación. Vamos a lo nuestro. Mira, vamos a ver, yo voy a hacer, para los espectadores, sobre todo que no hayan tenido ocasión de vernos la semana anterior, voy a hacer una memoria mínima previa de lo hablado, con mayor o menor detalle, y a partir de ahí, pues ya abrimos la conversación, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hablamos entonces, el sábado pasado, de la incertidumbre, de la delicada situación que atraviesa en este momento la situación política en España, todo ello derivado de los resultados, decíamos, reconocidos en las últimas elecciones generales del pasado 23 de julio, hace apenas mes y medio. Incertidumbre y delicada situación política solo por una razón fundamental, a saber, que la coalición que auspiciaría un nuevo gobierno estará sustentada en grupos políticos manifiestamente desleales con la idea de España, con su reconocimiento histórico, y por desleales, de facto, traidores, que además lo fueron algunos de manera jurídicamente eficaz. Y en esto estamos, nada menos que hablando a voces de amnistía y de otras lindezas por el estilo. Y tanto así que una chica de Ferrol, Yolanda Díaz, esto ya es pura coincidencia geográfica, pero me parece decirlo así para evitar nombrarla como Yoli, que dicen otros, que no tengo yo confianza para esas cosas. Decía Yolanda Díaz que funge de vicepresidenta del gobierno, échale carrete a la cometa, digo échale carrete a lo de vicepresidenta y a lo de gobierno, pues que hace días se fue a Bruselas con todos los gastos pagados, naturalmente, a entrevistarse, o por ahí, con un prófugo de la justicia, lo que a ella le consta claro largamente, y dijo que iba a, atención, explorar soluciones democráticas al conflicto político. De otra parte, me llega esto, pero ya no me consta, parece que antes de verse con el sujeto en cuestión, llamó a su padre, al de ella, claro, un histórico sindicalista de obediencia comunista, a lo que creo, y si no, lo que él diga, naturalmente, faltaría más, para expresarle la emoción o algo así que sentía a la tan alta ocasión que vieron los siglos que estaba a punto de protagonizar con el prófugo. Pues en estas estamos. Vamos, como lo de Cervantes en Lepanto, pero para destruir España, no para enaltecerla. Eso sí, lo repetiré porque es paradigma de expresión de vacío. Explorar soluciones democráticas al conflicto político. O sea, previamente, en el tiempo, se inventa un conflicto político donde no lo hay. Verbigracia, véase, hace 45 años los resultados de los partidos nacionalistas, secesionistas, no había tal. Pero claro, se inventa el conflicto político. Se agita lo necesario social y políticamente para que lo haya de órdago a la grande.
Y una vez, claro, servido el conflicto político, en su efervescencia mayor, pues adelante. Vamos ahora a explorar soluciones democráticas. Por cierto, el carácter inquietante de que sea democráticas para la visitante el prófugo, ni te cuento. En fin, que en esto estábamos, fijaos qué panorama, durante el programa anterior, digo que panorama en España, con el agregado de lo de Yolanda Díaz ahora incorporado como novedad en este momento. Y teníamos intención de hablar, claro, por otra parte, de lo que seguramente ya tiene una importancia menor, aun siendo importante, claro. Sobre las competencias entre las diferentes autonomías, por ejemplo, del Estado. Claro que con lo que se nos viene encima casi puede parecer, repito, una frivolidad. Hablar de competencias de una u otra administración, a salvo su incidencia posible, que lo es, sin duda, claro, en la economía, en la macro y por extensión consecuente en la micro. En fin, que de todo esto y de lo anterior y de lo que se le pueda ocurrir como conveniente, ya nos puede hablar seguidamente Miguel García Corral, y al trapo le entraré yo, y me gustaría que Emilio, en la medida en que se nos haga, en fin, presente en plató cuanto antes. Pero nosotros de momento abrimos conversación, repito, y que sea lo que Dios quiere, y que sea bueno. Así que adelante, Miguel, pues por donde quieras y cuanto quieras. De acuerdo, Manuel. Pues sí, es verdad. Lo que has comentado es verdad que entronca muy bien con cosas que comentábamos la semana pasada, sobre todo la manera en la que tenemos de elegir al presidente. Porque como decíamos la semana pasada, la nuestra no es una democracia, digamos, directa, es una democracia representativa. Es decir, nosotros no elegimos al presidente, ni elegimos a su gobierno. Nosotros elegimos a unos representantes en una lista cerrada, provincial, como decíamos la semana pasada, y estos, en el Congreso, eligen al presidente. Y desde aquí proponíamos, como mejor sistema, que pudiésemos elegir directamente al presidente, que con esto también saltábamos, en cierta manera, la participación directa de grupos que pueden ser perfectamente democráticos y legales, faltaría más, pero que no son, es decir, saltaríamos la importancia que puedan tener los partidos que no están en toda España, que no están en todo el Estado español, porque obviamente la elección del presidente de España debería de estar, desde mi punto de vista por lo menos, más en manos directamente de los ciudadanos, y debería ser a doble vuelta. Es decir, que no saliese elegido un presidente a lo mejor con el 32% de los votos, porque los partidos mayoritarios en las elecciones de hace mes y medio que comentabas no sacaron más del 30, 31, 32% de los votos. Entonces, en las elecciones pasadas, pues saldría el señor Sánchez, el señor Feijóo, doble vuelta, y que cada ciudadano metiese el voto en la urna. Ese me parece un punto de partida importante. Y después, con respecto a los diputados, que son la esencia de muchas de las cosas de cómo funciona este país, también deberíamos de elegirlos directamente. Es decir, no que fuese, por las circunstancias que hablamos la semana pasada, que no viene a cuento ahora repetir, que no que fuese una lista cerrada, organizada por un partido político o una agrupación de electores, sino que pudiésemos elegir directamente a cada diputado. Ponía el ejemplo en la provincia de Coruña, pues que uno de los diputados los eligiese Ferrol y comarca. Ferrol, Narón, Valdoviño, Mugardos, Fene, Neda, etcétera, eligiésemos a un diputado. Y también, por lo menos es mi opinión, que fuese a doble vuelta. Si ninguno de los candidatos saca el 50% en esa primera elección, que fuese la segunda. Y esto es importante porque además así sabríamos perfectamente a quién responsabilizar de la marcha de las cosas. Igual que el argumento más positivo que pueda tener la descentralización, que existan, para entendernos, comunidades autónomas y que existan ayuntamientos, es que
podemos señalar directamente, por ejemplo, si las calles no están limpias, si las aceras no están en buenas condiciones, sabemos señalar que el responsable es el ayuntamiento. Si, por ejemplo, cuando falta nuestro médico de cabecera, o si nuestro médico de cabecera pedir cita para nuestro médico tarda pues 5 días o una semana o 10 días, sabemos que la responsabilidad es de la autonomía. Entonces, este tipo de cosas, que es lo que los expertos llaman problemas de agencia, los solventamos de esa manera, diciendo, oiga, aquí en la votación, ponía el ejemplo, en la votación de construir las fragatas en Ferrol, en Navantia, pues resulta que mi diputada ha votado en contra. Pues ya sé a quién señalarle la responsabilidad. Y en eso tiene mucha importancia la política y entronca con la economía. Y lo que estamos decidiendo cada vez que elegimos un gobierno son cosas, digamos, grandes, a lo mejor un poco alejadas, pero la solución, sin duda, en mi opinión por lo menos, pasaría por elegir directamente. Igual pasa con el presidente de la comunidad autónoma. Puede suceder el año que viene o a finales de cuando haya elecciones gallegas, que a lo mejor el partido más votado no consigue formar gobierno y no es quien vaya a gobernar. Pues que elijamos al presidente y a su gobierno, que lo elijamos directamente. Entre pues, el señor Rueda, la señora Ana Pontón, la persona que designe el Partido Socialista, sea pues, Gonzalo Caballero, el señor Gómez Besteiro, sea quien sea. Votar directamente quién queremos que sea presidente del gobierno. Que nadie consiga mayoría absoluta. El domingo siguiente volvemos a votar. Y ya esa persona tendrá la responsabilidad de sacar las leyes adelante con el Parlamento que tenga, claro. Bueno, me parece una buena introducción para meter la parte política y la parte económica en el mismo saco. Sí, bueno, nos repetimos justamente lo adelantado en el programa anterior y es muy evidente que Miguel tiene una consideración que yo comparto. Yo la comparto desde un punto de vista de corpus teórico, ¿no? Claro. Después, naturalmente, que yo creo, después me parece un voluntarismo, pero eso ya es diferente. A mí me parece un voluntarismo sí. en la práctica cotidiana, ¿no? De hecho, es una cosa curiosa, no te lo digo a ti, pero no te lo digo por ti, aunque también, naturalmente, tiene su parte de alcance, ¿no? Claro. Es decir, eso que yo hablaba el otro día, que parece, estoy completamente seguro, que para una persona que se mueva en consideraciones de ese orden, de cierto eclecticismo político, pues le tiene que parecer un tremendismo, pero vamos, una cosa, el que yo sugiera, el que los grupos nacionalistas pequeños, más o menos grandes, minúsculos, o como sea, que no formen parte del Parlamento Nacional. Esto, naturalmente, tiene que sonar a una cosa. De hecho, no, a ver, yo lo vuelvo a repetir, porque es que me parece de esas cosas que son, hace un momento, vosotros no lo sabéis, pero esto se puede revelar, ¿no? Es decir, hace un momento, por razones de otro carácter, hablábamos, Miguel y yo, sobre un impuesto que hay en España y en otros sitios, el impuesto de sucesiones. Y entonces, el impuesto de sucesiones. Esto es un asunto ajeno al programa, pero que tiene su curiosidad de ejemplo. Miguel me daba una explicación detallada y técnica, claro, es que ese es el problema. Bueno, y la virtud, no diré que no. Ahí. Te lo iba a postillar. Sí, no, el problema y la virtud. Sí, el problema y la virtud. Yo creo que es más problema que virtud, vale. Con diferencia, pero es una opinión personal. Es decir, entonces, porque, bueno, hombre, a ver, que no quiero yo complicar. De hecho, hay el concepto de los tecnócratas. El tecnócrata, a ver, claro, no entiende desde el punto de vista de la reflexión, bueno, quiero decir, no entiende, se deja llevar. El tecnócrata es un individuo, el burócrata, mejor decir, es una cosa, bueno, vamos con lo del impuesto de sucesiones, que tiene su curiosidad. Entonces, Miguel, por el que
que yo tengo aprecio personal, naturalmente. Otra cosa es que sea compatible con las consideraciones críticas, ¿no? Pues me daba una suerte de explicaciones diversas de por qué se producía una situación que, claro, al final tenía una consideración injusta para quien heredaba por una serie... Entonces yo lo escuchaba con atención y en consideración de cortesía por quien es. Si se tratase de otra persona, dejaba de escucharlo ya inmediatamente. Y le dije, al final, cuando hiciste, ¿verdad?, una explicación detallada y tal, dije yo, pero mira, es que todo es mucho más sencillo. El impuesto de sucesiones, que por otra parte tiene un carácter, a mis ojos, inmoral, inequívoco, por cierto, había una tercera persona en ese momento, sí, que apostilló antes de que yo dijera nada, lo propio, claro, porque, en fin, simplemente una persona con el caletre suficiente para darse cuenta de estas cosas. Es una inmoralidad. El burócrata no ve la inmoralidad, si no, naturalmente, ya no sería su oficio. Entonces, es una inmoralidad. Pero, como consecuencia, suprímase el impuesto y se acabó el problema. Eso sí, ya no tendrías que dar explicaciones. Claro. Ya se acabaron las explicaciones. Bueno, pues esto sería lo propio, por eso me permití este aparte de intimidad entre Miguel y yo en conversación privada sobre el impuesto de sucesiones. Suprimas el impuesto de sucesiones, se acabó el problema. Y todos los males, todas las injusticias y todo ese carácter inmoral al que yo me refiero. Llevado al caso del Parlamento, pero, hombre, cualquier cosa menos sacar el germen del problema del Parlamento. El germen del problema no es otro, no hay otro problema. Es que no lo hay. Digo, problemas hay muchos, pero digo, problema desde un punto de vista formal que afecte al carácter de España de una manera inequívoca, en su verdad histórica, una cuestión es lo interpretable, lo debatible, son cosas diferentes. Pero yo tenía aquí a una invitada por la que tengo debilidad y predilección, y ya me vas a disculpar, María Fidalgo Casares, no hace mucho, que hay un momento en el que, en fin, con su característica, una mujer formadísima, de unos quilates históricos inequívocos, de formación y demás, dijo, es que hay majaderos. Claro, es que María es de las mías, quiero decir. Entonces, al majadero hay que llamarle majadero, porque el majadero normalmente no sabe qué es majadero. Y entonces, pues por lo menos hay que repetirse, lo que es un desahogo personal. Dijo, hay majaderos que se creen que España nació en el siglo XIX. Pues sí, vamos, hay majaderos, como diría el castizo, a punta pala. Es decir, ¿entiendes? O sea, que se creen que es del XIX, pero además, por cierto, como si lo fuera. En el XIX se forma Alemania, en el XIX se forma Italia. No, pero nosotros mucho antes. Pero hay majaderos. Claro, los majaderos parece ser que se reproducen, pero vamos, de una manera multiplicada. Pero yo de eso no tengo culpa. Es muy sencillo. Se saca del Parlamento lo que supone un problema mayúsculo. Y que es muy sencillo. Y además que yo no les quito la nómina, que soy muy bueno yo para estas cosas. Se van al parlamentito, al suyo, a esa geografía, a su parlamentito. Digo parlamentito en diminutivo como descripción. Pues se van, y ahí pues se desahogan y cobran todos los meses, que ya me parece a mí, en fin, generosidad excesiva. Pues cobráis todos los meses, yo no os quito la nómina. Ahora tenéis que salir del Parlamento. Y si os ponéis muy estupendos, pues habrá que legalizaros, que es muy sencillo también. Es un problema, o sea, a quien, por ejemplo, predica o predicó o inspiró la violencia,
Es que hace un momento decías, perfectamente legales, faltaría más, decía. Faltaría más. Los que son legales son legales. Ya, por eso. Salvo, pero sí, pero a lo mejor resulta que son legales por la misma razón que el impuesto de sucesión es inmoral. Correcto. Es decir, claro, hombre, claro. Entonces, claro. Conste que Manuel ahora estaba haciendo memoria, porque la participación de los partidos, llamémosle nacionalistas, o la participación importante de estos partidos arranca en 1993, porque los tiempos de UCD son tiempos ya dentro de UCD especialmente convulsos como para darle más vueltas, pero es verdad que desde el 93, cuando los partidos nacionalistas, sea lo que se llamaba de aquellas minorías catalanas y vascas en los años de la transición, después Convergencia y Unió y PNV y todos estos, conste que cuando han tenido que, en su momento, en los momentos históricos, han tenido que contribuir al mantenimiento de una cierta estabilidad de los gobiernos de turno, fue PSOE y PP, fue el último tiempo de González y la primera legislatura de Aznar y después la segunda de Rajoy, siempre han contribuido. Es decir, nunca ha habido una legislatura, ha podido ser un poco más corta, no llegar a los 4 años exactos, pero siempre han sido legislaturas razonablemente largas y más o menos fructíferas. Yo estoy contigo con que es muy complicado legislar. Bueno, España es un país complicado por lo grande y distinto que es, pero es verdad que por lo menos en las 2 últimas generaciones, tanto el señor Jordi Pujol, antes de que saltase todo lo que saltó, y el PNV a lo largo de prácticamente toda su existencia, han votado a favor en los presupuestos, han mantenido la gobernabilidad de España, este término que no me salía hace un momento. Pero sí es verdad que el encaje de determinadas ideas en la gobernabilidad, en lo que es el día a día, que conste que después, y lo vemos, determinadas posiciones maximalistas no son las que han movido en general la política en España. Han sido cuestiones económicas de funcionamiento, han sido cuestiones logísticas, han sido cuestiones de inversiones, pero realmente la cuestión puramente de nación contra nación no ha estado, menos mal, veremos a partir de ahora, demasiado presente en el día a día. No digo en los grandes titulares a veces, pero en el día a día. Es verdad que hay un antes y un después enorme en la decisión de Artur Mas en su momento, y yo creo que lo hemos hablado, creo recordar de una manera privada, hay un antes y un después cuando Convergencia y Unió empieza a desmoronarse por los casos de corrupción y de malversación por parte de la familia Pujol. Hay un antes y un después y de ahí deriva aquel mal llamado referéndum, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, para otra ocasión. sobre todo porque eso despista al espectador, que no tiene por qué saber de nombres, sobre todo al ajeno. Sí, claro, fuera de España, decir, correcto. Sí, los nombres. Lo magro es eso. Tú tienes una consideración de que casi hay que agradecerles la estabilidad. Los hechos. Las opiniones son más diversas, pero el hecho en sí es que en la última legislatura de González o en la primera de Aznar, aquello podría haber hecho plof a los 18 meses. Sí, pero eso tiene que ver, desde luego, con la consideración de la observación de cada cual, que en ese sentido es evidente que la tuya y la mía son absolutamente diferentes. Es decir, los partidos nacionalistas tienen un proyecto, no hoy, de siempre, ab initio, de origen, conocido y se sabe, y encima se alimenta, y encima cuesta muchísimo dinero, que por eso, de ahí la estabilidad. La estabilidad era a cambio de la mordida, es decir, en fin, pero es que eso tiene que ver con la corrupción, no económica, que va de suyo, no, oligárquica, lo que dije yo en el primer programa, lo que es esto que tenemos, a lo que llaman democracia, con gran desparpajo y contento.
Claro, yo no le puedo llamar así. Es decir, si ellos le llaman democracia, yo no le puedo llamar democracia. Yo sé lo que es democracia, en términos etimológicos, perdón, filosóficos, históricos, yo lo sé. Ellos, alguno, acaso también, pero en todo caso ellos saben, lo dije hace un rato, ¿qué entenderá Yolanda Díaz por democráticas? Soluciones democráticas, ya lo dije yo. Es que lo malo es utilizar las mismas palabras para distintos fines y desde distinta naturaleza. La confusión es tremenda. Miguel, tenemos que dejarlo porque ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, ya siento que no haya tenido oportunidad de incorporarse de momento, ya no sé si va o no a poder hacerlo. Emilio Saldaña, lo digo a nuestros espectadores, digamos, sobre todo, más habituales, ¿no? Digo que lo siento porque voy a hablar ahora de la recomendación de un libro que esta vez traigo yo y que seguramente a él le apetecería compartir en la conversación ahora mismo. Bueno, pero yo no voy a volver a referirme a Emilio hasta el cierre del programa. Si Emilio no puede volver, pues ¿qué le vamos a hacer? Adelante con el programa, que es de lo que se trata. Además, voy a decir como el rey soy, el programa c'est moi. Así que, por lo tanto, como moi está, ya hay programa. Bueno, vamos a ver. Hoy me voy a recomendar un libro sumamente interesante al que no le voy a poder dedicar todo el tiempo detallado que quisiera y que merece el libro, precisamente por el desarrollo restante del programa que nos viene dentro de un rato a Miguel y a mí, ¿no? Bueno, voy a mostrarlo a la cámara, a ver si soy capaz de que se aguante, que yo creo que casi sí, casi sí, porque yo esto lo domino muy bien. Bueno, vamos a ver. Se trata de una biografía de Luis Cernuda, uno de los poetas para mí más sobresalientes y singulares, sobre todo de la generación del 27 en España. Este periodo biográfico acoge los llamados años del exilio, naturalmente después de la Guerra Civil, entre 1939 y 1963, que es cuando se va a morir de una manera, por otra parte, súbita, en México, que es donde vivía, donde había tomado acomodo, como tantos otros, por otra parte, ¿no? El exilio mexicano tiene después su parte, naturalmente, digo, para los exiliados de la Guerra Civil, ¿no? Tiene una aureola, digamos, de particular relevancia, y desde luego si la tiene, otra cosa es los perfiles, las características y la acomodación de cada cual a su particular exilio. La verdad es que yo tengo que decir, este es un breve paréntesis, yo tengo que decir que Luis Cernuda, por quien siempre tuve reconocimiento admirativo hacia su tono poético, encontrándome de acuerdo o no, porque eso es diferente, con sus referencias políticas, ideológicas, y hasta con su concepción del poema. Pero ahí parece un poema brillantísimo, brillantísimo. Por cierto, es curioso que esté aquí hoy acompañándome Miguel García Corral. A lo mejor se sorprende que diga, a ver qué va a decir. No, ya, a ver qué vas a decir. Sí, no, digo que es curiosa la coincidencia, porque en un programa anterior, muy anterior, había recomendado yo un libro de Felicidad Blanch, Espejo de sombras, que después le presté
a Miguel. Bueno, más que a Miguel, se lo presté a Sí. su mujer. A Sí, ver, sí, 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 a Miguel sí, seguramente sí, no sí, se lo prestaría. Esto es una broma mía, claro. Se lo presté a Abel y lo digo porque Felicidad Blanch, la madre de los Panero, una mujer que cualquier día vuelva a sacar por aquí de paseo porque es, en fin, meritísima. Esta sí que sí, ¿eh? Y entonces otras no que no. En mi consideración, Felicidad Blanch sí que sí, meritísima. Y en ese texto Espejo de Sombras, que es una referencia memorística, autobiográfica, recrea a Luis Cernuda porque se encuentra a Luis Cernuda, por eso lo cito, en Londres, en fin, y tienen allí una... por eso, mira por dónde, no esperabas esto, No. Miguel. Claro, pero conmigo ya se sabe, se puede esperar cualquier cosa, incluso lo bueno. Es decir, entonces, digo que a mí siempre me pareció Luis Cernuda un poeta de gran mérito, como dije, pero es que me pareció un hombre sumamente elegante, sensible, de una consideración intelectual importante, y yo no sé en qué grado me equivoco, seguramente en ninguno. Yo creo que además era un hombre convencido en sus referencias estéticas, en su condición homosexual, que tiene una importancia capital, porque era un homosexual no de estos de aparatosidad escénica, no. Era homosexual y se encontraba muy a gusto con personas de una tendencia semejante, explicablemente. Pero también se encontraba bien con Felicidad Blanch, que miraba para él y le decía, ay, lo que me gustaría a mí, tener un romance con Luis. Bueno, más o menos pensaba ella, ¿no? Pero es que ya sabía ella que Luis, pues no. Y Luis miraba de buen grado a Felicidad Blanch y dice, qué mujer. Pero claro, no pasaba de ahí, naturalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Dani. Es que pronuncié el nombre de Daniel por un autor de otro carácter hace unas horas, hace un par de horas, y me vino a mí lo de Daniel. Disculpa, tú, ya sé que eres Daniel, pero ya sabemos que todos te llamamos Dani. Es que me acaba de hacer un gesto profesional, Dani, desde la realización para decirme que me centre bien en la cámara. Y hace muy bien, porque yo soy muy disperso. Bueno, entonces, decía que lo de Luis Cernuda, que parece que apenas estamos comentando el libro, pero sí el personaje, que es lo importante, la personalidad ilustre de Luis Cernuda, a mí siempre me pareció, dentro de la generación del 27, una especie de verso suelto, pero a su manera, es decir, y desde luego con conciencia muy clara desde el punto de vista político, porque claro, era la ola. Yo creo que en circunstancias normales, si no está la marea tan alta, yo creo que Luis Cernuda tendría una consideración, otra, pero yo no le voy a hacer naturalmente lecturas a Luis Cernuda, sino a admirar y gozar de su poesía. Bueno, este libro, dije que es la segunda parte, porque hay uno primero que yo no tengo, que no conseguí tener, que acoge el periodo en el que, antes naturalmente de la guerra, y estas dos referencias geográficas son las que completan la biografía de Cernuda a cargo, vamos a decirlo pronto, de Antonio Rivero Tarabillo, que es su autor, meritísimo, que tuvo el premio Comillas de Historia, porque esto se ve como una referencia no solo literaria, sino de carácter histórico, ¿no? Está editado por Tusquets en su colección Tiempo de Memoria, y es la primera edición, esta en concreto, la misma en España y en México, al tiempo. En México, como también se dice y se acredita en el propio libro,
Primera edición, digo, del año mayo del 2011, en España y en México. Empieza precisamente, abre el libro con una frase de un autor mexicano también muy sobresaliente, que escribió un libro, Cernuda ante la poesía española, intento de aclaración, de José Emilio Pacheco, fallecido hace algunos años. Voy a citar la frase porque merece la pena por cuanto se trata de un autor, repito, mexicano. Dice a propósito de Cernuda, en guerra contra el mundo, sin otros poderes que los de la poesía, ya se ve que por ahí le voy yo a la interpretación, Cernuda demostró algo que jamás aprenderemos. Una de las formas de grandeza alcanzables por el escritor es quedar mal con todos. Hacer las cosas para que no le gusten a nadie. De este modo, Cernuda vivió en una arisca soledad, cercada de rencor por todas partes, legítima defensa de un ser vulnerable en extremo, de un caído en el infierno que acepta el mal y al expresarlo lo conjura. Yo creo que esta frase describe todo el libro. Después el libro tenéis, en fin, que comprarlo, leerlo. Por cierto, voy a dar a la cámara una foto, perdón, un dibujo muy conocido, por otra parte, de Luis Cernuda, dibujo que le hizo su amigo, también en lo sexual, Gregorio Prieto, con quien estaba siempre muy a gusto. Es un retrato muy conocido, Gregorio Prieto, al que cita muchas veces en este libro, en esta biografía, su autor, Rivero Tarabillo, claro. Bueno, como el tiempo acecha siempre, tempus fugit, voy a citar, pensaba hacer algo más, pero voy a citar el cierre del libro en el que se muere Luis Cernuda. Anda por aquí Concha Méndez, que es la mujer de Manuel Altolaguirre, Concha Méndez, de Obediencia Comunista, en México también, y que naturalmente se veían por allí. Concha Méndez, leo literalmente lo que escribe Rivero Tarabillo. Concha Méndez nos cuenta que los días previos a su muerte, Cernuda actuó como si presintiera algo. No parecía el mismo, recordaba con emoción a sus familiares, nos mostraba retratos, estaba afable, comunicativo. Lo contó Concha Méndez. Para irse le exigían que se sometiera a un examen médico, para irse de México. Y se negó en rotundo. Él decía que en su familia todos habían muerto del corazón alrededor de los 60 años. Pues lo clavó. Y que él ya tenía 61, por eso digo. Bueno, habla de Massauf, de tal, y dice: yo estoy vivo, perdón, yo estoy viejo, dijo, yo estoy viejo ya para someterme a la humillación de que me pongan en paños menores. Pues me parece perfecto. Me parece perfecto lo que dijo Luis Cernuda. Prefiero no moverme más de aquí. Y después hace una relación, está hablando del año 1963, naturalmente, como ya dije, que es cuando falleció. Habla de fechas próximas al final del año. Y en fin, tras levantarse alrededor de las 6 de la mañana, él mismo se preparaba el desayuno, bajaba al refrigerador a tomarse un zumo, a continuación arreglaba su cuarto, en fin, lo que procede. Pero aquel día no fue así.
al entrar en la habitación la cama ya estaba hecha, o sea, había cumplido con su quehacer doméstico, ¿no? Cuando abrimos la puerta del cuarto nos dio la impresión de que estábamos entrando en la celda de un monasterio. Las paredes desnudas, un sofá, una cama, un vaso de agua en la mesilla, un pañuelo bajo la almohada, un escritorio, un librero, quiere decir una librería, una biblioteca, ¿no? Los libritos que tuviera por allí. Parecía que de un momento a otro iba a entrar el poeta protestando porque hubiéramos violado su intimidad. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque simplemente volver a repetir que es muy importante que tengáis oportunidad de haceros con el libro y con la lectura de Luis Cernuda, de Antonio Rivero Tarabillo, Años del exilio, 1938 a 1963. Es un libro que describe de una manera magnífica y aporta, naturalmente, un trabajo poético de Luis Cernuda de manera complementaria, tanto que dentro de un rato yo voy a citar algunas de sus poesías. Y bien, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y ahora vamos a ver hasta dónde nos da el hilo, que el hilo nos da poco, ya te voy diciendo, Sí. Miguel, sobre todo porque sabes bien que estuvimos a ver si podía incorporarse finalmente Emilio, ya vemos que no, y yo creo que ahora, para lo que resta del programa, pues me temo que no va a comparecer. Si comparece, que salude a los espectadores. Exactamente, será bienvenido. Exactamente. Y si no, pues será el sábado próximo. Exacto. Bueno, vamos a ver. Desde las consideraciones que hacíamos, yo creo que este tiempo que potencialmente nos queda, pues yo creo que debemos de referirlo a consideraciones que pueden resultar atractivas para el espectador, Sí. por reconocibles y por Sí. tal, y que se refieran a cuestiones ya de carácter económico, Claro. la incidencia en la economía, Sí. pero repito, de una manera que resulten en lo posible atractivas Sí. y demás. Hoy me enviabas un mensaje que aludía a algo que, claro, después no pudo ser por la evolución del programa, pero... ¡Caramba! Hombre. Bueno, pues tenemos aquí a Emilio. Bueno, disculpa, Miguel, que ahora me tengo que ocupar de Emilio. Exacto. Bueno, lo tenemos aquí en pantalla. Es decir, en pantalla, eso que se dice en vivo y en directo. Bueno, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y hoy esforzado amigo, que tuvo su peripecia personal. Bueno, compañías telefónicas. Cosas, bueno, pues tampoco trataba yo de que explicitaras mucho, pero en fin. Bueno, el programa ya casi se nos fue. Sí. Casi se nos fue, ya lo vamos sintiendo. La primera parte no perdiste mucho, porque estaba yo muy intenso, como de costumbre. Entonces, en fin, tú ibas a estar, hombre, algo de acuerdo espero que sí, porque si no ya sabes que, en fin, que te puedo revisar la nómina, ¿entiendes? Algo hay que estar de acuerdo, pero con el resto ya no tanto. Hablamos de Luis Cernuda, pero hace nada. Biografía, ¿no? Sí, una biografía, sí, de los años del exilio y demás, que te habría gustado participar, pero ahora, claro, después de la salutación, que ya me complace verte, pero tenemos que pasar el testigo, porque Miguel, de economía no hablo nada. Pues ya va siendo ahora, ¿eh? Exacto, claro. Porque si no me revisará la nómina también. Bueno, Y tendremos muchas nóminas que revisar. No, ya no tanto, pero sí, tenemos un apunte muy escaso de Sí. 5 minutos, 6, 7, 8. Sí, incluso pero menos. Sí. que diga algo de economía,
y después ya, Sí. en fin. Sí, porque te comentaba, porque en este tema al hilo de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Un poco España es como es, la situación política, somos un país más o menos descentralizado, entonces hice una búsqueda a través de los, bueno, como te comentaba en el mensaje, a través de los repositorios buscando estudios potentes y hay dos tipos no sé si sería necesario explicarlo, pero básicamente hay dos tipos de estudios científicos. Unos, los que van a mirar una cosa y le dan sus vueltas con lo que intentan demostrar, y otros que toman todos los estudios que haya sobre determinada cuestión y ahí hacen un trabajo. Y esos son muy interesantes, sobre todo cuando se hacen bien, es decir, los estudios que, para entendernos, es una encuesta de 100, pues no tiene la misma importancia que un estudio que se fija en 1000 personas, ¿no? Entonces hice una búsqueda de los estudios que hay sobre la idea en economía y en política de descentralizar, si es bueno o es malo que los estados estén descentralizados. Tengo un amigo que es presidente de uno de los tribunales más importantes de la hacienda pública, que está bastante en contra, que entiende que es una duplicación de gastos. Y yo, un poco buscando esa idea, estuve mirando la literatura científica en este sentido. Cosa, duplicación de gastos porque la burocracia es doble. La tesis de este amigo mío, de Pedro, sí, venía a señalarme, aunque nunca hemos desarrollado este tema y es una de las cosas que tenemos pendientes para trabajar una vez que quedemos, en cuanto a que sí se puede tender a duplicar, es decir, hay doble administración. Claro, hay un Ministerio de Agricultura, hay una Consellería de Agricultura y puede haber incluso en el Ayuntamiento de Lalín un concejal que se ocupe del ramo, ¿no? Yo creo que esto no ofrece duda ninguna. O sea, quiero decir... Que cuanta más administración hay, más gastos. Esto parece una obviedad monumental que no creo que haya que ponerse muy sesudo. Otra cosa son que los que se ocupan de eso ahora nos interpreten, a ver qué nos dicen. Funcas... Que cuesta más, yo creo que es obvio. Claro, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, respondería a la pregunta, ¿quién decide mejor, por ejemplo, determinado sistema de recogida de aguas en las forcadas en Valdoviño? ¿Un señor en Madrid, en la Avenida de la Castellana? ¿Un señor en Santiago? Pues mira, depende de la información que tenga, que claro, no es proporcional a la distancia necesariamente en un tiempo como hoy, y desde luego de la competencia gestora. Claro. Y del conocimiento del terreno. Sí, porque tal y como lo planteas, de inmediato la gente... O sea, puede ser un tonto local. Claro, ¿no? Eso es importante, claro, es que es muy importante, si pero la gente tiende a pensar inmediatamente en el de las También forcadas. puede ser un tonto madrileño, Sí, pero claro. el que haya tontos madrileños no te asegura que los locales, por estar más cerca, se enteren más de las cosas o lo hagan mejor, ¿eh? Mira los caciques, por ejemplo, que estaban muy cerquita y era una gente que gestionaba para su beneficio y con corrupción lo que no gestionaban las altas esferas desde el gobierno central. Bien inspirado, Emilio. Sí. Bien inspirado, Emilio. Porque... Hombre, No, es que bien inspirado. viene de practicar la locuacidad hace un momento de manera muy intensa. Sí. Bueno. Un contraejemplo sería, por ejemplo, que ahora se quiere cambiar, la legislación sobre el lobo. La legislación sobre el lobo se ha tomado en altas instancias y, por ejemplo, la zona de, pues nosotros, aquí en Galicia, en el noroeste español, al lobo, la legislación sobre el lobo tiene que ser muy distinta a la legislación de España, por ejemplo. Pero bueno, sin entrar en esto, yo me fui a los datos y a los que lo han estudiado. Funcas, que Funcas es, bueno, no es un mal sitio. Funcas, para entendernos, es el grupo que, montado por las cajas y los bancos españoles, el grupo que hace los estudios económicos y de análisis. Y hace un análisis sobre los trabajos de la descentralización y recoge la idea definitiva, según ellos, que la descentralización mejora la eficiencia del gasto. Y básicamente esta eficiencia del gasto viene por varios motivos. Una, estar más cerca de la toma de decisión, que esté más cerca del sitio, y otros ámbitos son, por ejemplo, el tema impositivo, que también estaba presente en la conversación previa. Es obvio que determinados impuestos pueden tener una lógica en unos territorios y mucha menos lógica
en otros. Sí que es verdad, estos estudios lo tienen muy claro, que hay cuestiones que deben ser nacionales sí o sí, que eso no debe de haber transferencia, y que si la hay, de hecho se señala en algunas deben recuperarse. Yo diría, por ejemplo, que la ley de sucesiones y donaciones y otros impuestos análogos sí deben recuperarse y normalizarse, que una de las soluciones, por supuesto, puede ser su desaparición. Pero lo que no debe, en ningún caso, es que en una comunidad autónoma el impuesto funcione de una manera y en otro funcione de otra. No debe funcionar así dentro del mismo Hombre, país. pero si uno digamos, el ejecutivo de una determinada geografía tiene una consideración como ideológica de que tiene que cobrar el impuesto, claro, eso, claro, a ver cómo, y otra todo lo contrario. La homologación va por los dos caminos. Tan homologado es si todos cobran como si no cobra ninguno. Sí, pero un impuesto, vamos a ver, el nacimiento y el fallecimiento son dos temas capitales en la vida del ser humano, la vida y la muerte, claro. Dos temas que van intrínsecamente unidos a algo que es la nacionalidad. Entonces, todo lo relacionado con ambas cosas, para entendernos, no tendría ninguna lógica que un nacido en Murcia tuviese más o menos derechos que un nacido en Zaragoza. Ya, pero a lo que voy es que esos derechos pueden ser tan justos, esa homologación de derechos es tan justa cuando todos pagan como cuando no paga ninguno. Claro, lo que es de justicia es que, digamos, que esto esté homologado. Que todo fuera igual. Sí, en el fondo, en la forma, digamos, de cómo... Si no, se establece más una especie de competencia desleal entre los lugares. Y en este ámbito no debe haberlo. Una nación... Exacto, igual que las políticas de vivienda, por ejemplo, que pueden establecerse en los centros de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, no tienen nada que ver con la política de vivienda que puede haber en la provincia de Orense. Bueno, eso a lo mejor en otro programa podemos abordarlo de manera detallada. Cierro, un par de minutos y cierro. Hay otro estudio del Instituto de Estudios Fiscales que en este, por ejemplo, rechaza la descentralización de ingresos. Esto podríamos desarrollarlo también en otro momento. Sí, aunque tienen distintas opiniones, hay uno del Fondo Monetario Internacional, este no es de España, es a nivel mundial, que tiene un efecto significativo y positivo, la descentralización, digo, en la renta per cápita de las personas y de los tamaños relativos de la región. Quiere esto decir que los países, ellos tomaron un lapso desde la Segunda Guerra Mundial hasta creo que el año 2015 o 2016, no recuerdo ahora, y destacaron que en los países donde había descentralización, el crecimiento fue superior a los países donde no hubo descentralización. Una línea muy definida. ¿Y como consecuencia? Claro. No, es que esto es importante, sí. Porque claro, sí. Ocurrió esto, pero ocurrió por ese motivo. Sí. Hay una correlación, bueno, hay una serie de motivos que obviamente sería largos de explicar, por decir alguno. La mejor asignación de recursos, un poco lo que decíamos antes, que obviamente el tonto de aquí frente al listo del centro va a tener más razón el listo, pero en general, siendo el mismo coeficiente de inteligencia y capacidad de gestión, en principio es más fácil tomar una decisión algo más cerca del sitio. Hace incidencia también algo que hablábamos la semana pasada, lo que se llama en terminología el problema de agencia. ¿Y quiere esto decir? El problema de agencia es que la ciudadanía sepa quién tiene la competencia, quién toma las decisiones sobre las distintas cosas. La descentralización ayuda, en el sentido de perfectamente una persona, la mayoría de ciudadanos votan a lo mejor a su alcalde, que es de un color político, votan al presidente de la comunidad, que es de otro color político, a lo mejor no radicalmente distinto, y a lo mejor a la presidencia del gobierno votan a otro partido distinto. ¿Por qué? Porque entienden que a lo mejor el alcalde está haciendo muy bien las cosas, aunque sea de otro partido, y a lo mejor votan más ideológicamente al gobierno de España. Y por ponerle cifras, y ya acabo, el tamaño del gasto público, en España todas las administraciones públicas, y cuando digo todas, cojo también lo que es la seguridad social, porque es una decisión pública,
mueven, el último dato es del año pasado, 2022, mueven el 47,80% de la riqueza de este país, algo menos de la mitad. Por comparar, Alemania tiene un 49,70%, Reino Unido 45%, Francia, curiosamente Francia, un estado especialmente centralizado, quizá de los grandes, el más centralizado por lo menos en Europa, tiene un 58,10%, es decir, de cada 100 euros, 58 los manejan las administraciones públicas, en este caso básicamente el gobierno central. Italia, un país similar al nuestro, tiene un 56%, recordemos, España tiene un 47,80%, Portugal menos, 44%, Estados Unidos un 43%, mucho más bajo, es un estado federal, pero la administración pública tiene un tamaño mucho menor, y eso teniendo en cuenta que es de largo el país que más dedica a la defensa pública, un 13% de su Producto Interior Bruto, para entendernos nosotros un poquito más de un 2% dedicamos a la defensa pública. Japón un 42,76%, y busqué el dato de China. Los datos económicos de China no son nunca muy fiables, pero Es un país poco transparente. bastante poco. De hecho, ya han dejado incluso de dar determinados datos como el desempleo juvenil. Pues el tamaño de lo que mueve el sector público en China, curiosamente, es bajito, es un 33%. Aunque todas las decisiones son públicas, digamos que el tamaño del sector público es solo un 33%. Pero No China es, está descentralizada. El A imperio ver. del centro está descentralizado. ¿Quién es que lo hay que recentralizará? diferenciar, claro, hay que diferenciar entre lo que es que, digamos, que no haya una economía de mercado y te manden lo que tienes que hacer, a que el Estado público tenga un tamaño más grande. Curiosamente, el chino tiene un tamaño más pequeño. Bueno, eso se continuará, pero hay que dejarlo aquí ya. Ya se terminó, no da para más esto. Como diría María Jiménez, No da. tendrías que haberlo dicho así. No, ya lo dije, Se ya acabó. lo Claro, dije, pues ya lo dije al sí, principio. sí. Ya lo dije al principio. Sí, es que Pero si desde honramos el la principio no hay memoria de María programa. Jiménez. Claro. ¿eh? Si lo dices al principio, no hay programa. Sí, También es exactamente. verdad. Mira, no tenía previsto que leyeras hoy. Yo traje gafas solo para mí hoy. Bueno, Pero es que yo- en atención a la peripecia que pasaste y todo esto, bueno, en todo caso, Oye, y que luzca la nómina, que no esté aquí simplemente. bueno, esto ya es una cosa entre él y yo. Sí, también. No, claro, es decir, porque si no... No fuerces el convenio. ¿no? Exactamente. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, hoy lo sugerí hace un momento, dije que cerraría leyendo naturalmente poemas de Luis Cernuda, que le presentamos el libro biográfico hace un rato, y ahora algunos de sus poemas. Yo quería hacer un comentario respecto a cada uno de los poemas, a sus circunstancias, y pensaba leerlos yo mismo. Bueno, pues ya no, porque yo al venir Emilio tengo que ponerlo a trabajar, tiene que justificar un poco su presencia y descansar yo, que, en fin... Estuviste que intenso, Estuve Mientras intenso estuve y... yo, Claro, aprovechaste. exactamente. Entonces, vamos a ver, lo que siento es no poder pormenorizar con más detalle, digamos, el comentario, repito. De todos modos, pongo un poco en situación y después te paso ya de inmediato uno de los poemas que no se cita de una manera plena en su totalidad, pero que acogería, ¿ves? Estos dos, Emilio. Sí, Hay un intermedio entre uno y otro. pero son dos poemas distintos. No, está... Es el mismo separado Sí, por es el párrafo final, de cierto, prosa. cierto. ¿Qué ocurre? Que me interesa porque está escrito en enero del 39, que está en Londres, y tiene la primera, digamos, impresión de destierro. De hecho, se titula así el poema, Impresión de destierro. Nunca volvió. No, nunca volvió, Volvió en no, México, no, nunca volvió. en destierro, Y es, estuvo sí, encerrado en varios sitios, pero nunca volvió. y es pena porque yo creo que voy a dejar para el programa que viene
hay un poema que, no porque lo quiera leer yo, que lo puedo leer también, pero, o acaso tú mismo, pero que tiene que ver ya hacia el final. Esto es al principio, hacia el final. Se va a morir en el 63 y me parece que es en el 62, en el 61. Es que no nos va a dar tiempo de comentarlo. Pero sí me interesa algo que, en fin, que vas a estar de acuerdo, fíjate tú el riesgo que yo tomo en decirlo. Vas a estar de acuerdo en que un poema de cierre en el que se refiere a Dios, que casi nunca aparece en sus poemas, Dios, se refiere a Dios, y yo creo que vas a decirme que estás de acuerdo, que tiene una evocación unamuniana. Así que, impresión de destierro, en el año 39, y estas referencias que las escribe en París, referencias a Dios con ese eco unamuniano. Sí, de hecho, mira, de hecho denota las lecturas que hace de Unamuno. Claro, lo hizo el biógrafo. Bueno, entonces, si te parece, te paso las gafas y entonces te lees. Estos dos, al llegar aquí, haz un breve silencio para que, porque así termina lo de impresión de destierro, y este ya sería La visita de Dios, que así se titula. ¿De acuerdo? Sí, es que, a ver, que los espectadores, ¿entiendes? Ya, no vino Emilio, esto queda muy mal, ¿entiendes? Ahí estamos. Venga, yo leo. Impresión de destierro. Venga. Fue la pasada primavera, hace ahora casi un año, en un salón del Viejo Temple, en Londres, con viejos muebles. Las ventanas daban, tras edificios viejos, a lo lejos, entre la hierba el gris relámpago del río. Todo era gris y estaba fatigado, igual que el iris de una perla enferma. Eran señores viejos, viejas damas, en los sombreros plumas polvorientas, un susurro de voces allá por los rincones, junto a mesas con tulipanes amarillos, retratos de familia y teteras vacías. La sombra que caía, con olor a gato, despertaba ruidos en cocinas. Andando me seguía como si fuera solo bajo un peso invisible, arrastrando la losa de su tumba. Mas luego se detuvo. España, dijo un hombre. España ha muerto. Había una súbita esquina en la calleja. Le vi borrarse entre la sombra húmeda. No sé si quedó claro, pero España dijo un nombre. Sí. Es que sonó como un hombre, pero era Sí, una N era ahí. Que... un nombre. un nombre, ahí sí. está. Sí. Y ahora el, este de aquí. El de Dios, ¿no? La visita visita de Dios. La visita de Dios. Visita de Venga. Dios. Pero a ti, Dios, ¿con qué te aplacaremos? Mi sed eras tú fuiste mi amor perdido. Mi casa rota, mi vida trabajada, y la casa y la vida de tantos hombres como yo a la deriva, en el naufragio de un país. Levantados de naipes, uno tras otro iban cayendo mis pobres paraísos. Movió tu mano el aire que fuera derribándolos, y tras ellos, en el profundo abatimiento, en el hondo vacío, se alza al fin ante mí la nube que oculta tu presencia. Pues sí, muy unamuniano. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, es un poco Sí. San Manuel Bueno Mártir, ¿no? Sí. Sin duda. Y de lo que... Una vez aquí, por cierto, lo recomendé una vez, el San Manuel Bueno Mártir, ¿te acuerdas? Sí, claro. De otra parte, digo, de lo que se lamenta es explicable. ¿Cómo no va a ser explicable? Lo que ocurre es que en la interpretación de eso siempre falta el otro. Es decir, dice, viene a decir algo así, ¿qué será de nosotros? Qué injusto todo esto. No estaba pensando en el otro lado, en los otros. Porque el problema es ese. El problema es que una guerra civil son dos bandos, no es uno. Si no, son mandobles de Quijote al viento. Bueno, hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú.
finaliza aquí también, claro, Crisol de Cultura en este sábado 16 de septiembre de 2023. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, ya sabes, por tu presencia, por tu conversación, y siento la aparatosidad escénica de hoy, que nos condicionó bastante, Sí. pero ¿qué le vamos a hacer, no? En todo caso, tuvimos un programa, en todo caso, completo e intenso, impreciso en su necesidad, porque resultó así, pero en fin. En todo caso, el próximo veremos la próxima oportunidad veremos de adecuarla de una manera más. Sí, yo creo que, no, al final creo que ha estado bien, que hemos aportado datos, hemos aportado cómo es una estructura, posibles soluciones, las disfunciones que tenemos son propias y complicadas de solucionar, no demasiado difíciles de entender, pero fáciles de pensar y repensar hasta que encontremos una solución para, como no sé quién dijo, el encaje de todo esto. Un programa como esto, para que funcione, necesita por un lado datos, pero por otro lado juicios de valor. Claro. En los datos hay que estar de acuerdo necesariamente, porque por eso son datos. Y los juicios de valor, si se está necesariamente de acuerdo, es un mito. Claro. Tiene que haber discrepancia. Para cualquier cosa hay tres fases. Primero los datos, después el análisis y después la toma de decisión. Los juicios de valor tienen que ir al final, porque si van al principio, tergiversamos los datos. Son prejuicios. Claro. Es que claro. Te quedaste sin palabras. No, es que yo... No, sin palabras no. Me quedaré sin palabras porque tengo que hacerlo. Es que lo que decís, yo entiendo por qué lo decís así. Y además, conceptualmente puedo entenderlo. Pero luego, a continuación, manda un tropo. Es decir, hay cosas que se pueden solucionar si hay voluntad política de solucionarlas. El otro día yo decía un procedimiento que es muy interesante y muy eficaz, de un plumazo. Ya sé que, claro, esto empieza la gente a subirse por las paredes, pues claro, de un plumazo es una metáfora, naturalmente, pero es una metáfora de intención descriptiva. No puede ser que algunas cosas se pongan en manos de quienes se ponen. Esto, claro, precisamente, como les va bien casi 50 años con semejante historia, entonces, claro, dice, ¿cómo? Por eso se suben por las paredes a estas cosas. Por supuesto, hay cosas que tendrán eso que tú dices, como introducción, nudo y desenlace, que parece un poco, ¿verdad? No, pero ¿qué va? Se trata de que la trama esté bien escrita y que sea interpretada por los actores debidos. Y hasta aquí. Ya tenemos que terminar. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, como siempre, mi gratitud, hoy si cabe más, entera y toda, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, esta sí, y por vuestra simpatía. En fin, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo sobre las 7:30 de la tarde, siempre hora española. Queridas amigas, queridos amigos, nos complacerá mucho volver a veros el próximo sábado. Y bien, ya sabéis que pasó lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I
while other folks been working